Hola Belén, buenas tardes a todos los que nos escuchan. Muy bien. Bien, bueno, en principio, en estos bloques que hemos sumado de mujeres peronistas, nos gusta comenzar por conocer o recordar cómo fue que empezaron el camino de la militancia. ¿Cómo fue, Maru, que vos empezaste a militar en el peronismo, en la política? Bueno, lo hice desde muy pequeña, Belén, porque soy hija de dos personas eh, muy militantes, desde muy chicos ellos, que son mi mamá y mi papá, Oscar y María, y Oscar y María que se conocieron allí en La Plata, militaron en la Juventud Peronista también desde muy jóvenes, así que yo nací en una familia donde donde la discusión política y donde por supuesto el peronismo era digamos la columna vertebral de ese hogar en el que viví desde muy pequeña en La Plata. Y bueno, y después el golpe nos trasladó, lamentablemente, mi papá se quedó sin trabajo, nos trasladó a Bolívar en busca de una oportunidad. Ujú. Y allí en esa casa en Bolívar empecé a conocer a través de mi papá, que bueno, como militante peronista comenzó su carrera política. Empecé a acompañarlo, a la unidad básica, a acompañarlo fundamentalmente a los diferentes lugares de Bolívar, a los barrios, a conversar con la gente. Y allí, eh, a través de de esto, ya creo que tiene que ver con lo que sentía, empecé a trabajar también en una organización social, trabajando en los barrios. Ya era una organización católica en ese momento, la obra San José en Bolívar. Empecé a despertar, creo que eso que me transmitió tanto mi mamá y mi papá, que tenía que ver creo que con esa guía que nos deja, y que yo siempre siento que la tengo, que es la guía de Eva, de lo que le pasa al otro, ¿no? Desde muy pequeña, ponerse en el lugar del otro, ayudar al otro, tender una mano, no como limosna, sino como ayuda, como decía Eva, que me quedó grabado, de los más desprotegidos, los que falta de oportunidades o por los malos gobiernos, decía él, por los gobernantes, no tienen las oportunidades que se merecen. Y bueno, de allí en Bolívar, fundamentalmente entre mano y mano de mi mamá y mi papá en su militancia, pude ir conociendo lo que significaba fundamentalmente el peronismo, lo que significaba para ellos, pero también pude a través de ellos conocer muchas familias que cuando uno entraba al hogar tenían el póster de Eva y de Perón, y poder conocer, a pesar de que no los conocí, de poder conocer lo que significaba, bueno, esa mujer Mm. fundamentalmente por Eva, lo que significó profundamente, ¿no?, para las mujeres. Hoy ya lo miro desde otra perspectiva a la figura de Eva, pero en ese momento que además, bueno, época del proceso militar, de hecho recuerdo que cuando llegamos a Bolívar nos miraban de qué habrán hecho, cuando llegamos a Bolívar después del golpe militar. O sea, épocas Claro. muy duras, Mm. donde mi abuela le decía a mi estaban preocupados por lo que les pasara a los dos, porque eran dos militantes, muy militantes de la juventud peronista. Bueno, ahí uno, creo que mamé toda esta historia y el significado fundamentalmente, como te decía Belén, Mm. de lo que significa el peronismo, lo que para mí significa el peronismo, que es justamente la generación de derechos, la generación de oportunidades y fundamentalmente, como digo, no perder nunca esa esencia de poder entender al otro, de poder ponerse en el lugar del otro, de tener empatía por el otro. Y para mí eso es fundamentalmente Eva Perón, que además en un momento donde era ¿no? Donde irrumpía ella con su figura, con su belleza, con todo lo que significa un artista y con todo lo que significó esa mirada de los otros y de las otras, lo que pudo llevar adelante, ¿no? Para mí eso es
es el alma, fundamentalmente es el alma del peronismo. Pude estar hace poquito en el CCK, pude estar en el lugar donde tenía su lugar, su escritorio, sus cartas, y todo lo que significó en un país que hace poco escuchaba a alguien decir de historias de lo que había recibido su abuelo, su abuela, de una casa, una vivienda, ¿no? Las vacaciones, que hay que recordar que en esa época no existía tener un juguete, no existía tener el derecho de tener un hogar, una casa. Por eso digo que hay que ponerlo en contexto de lo que significó la irrupción del peronismo y de Eva y de Perón, ¿no? Maru, bueno, te metiste ya de lleno, ¿no? A hablar de Eva y lo que significa. Pensaba, estamos homenajeando o hablando de Eva 70 años de su paso a la inmortalidad, en un momento en el que la figura política más importante, por lo menos desde nuestro punto de vista, es una mujer y es peronista. ¿Qué rupturas y continuidades ves vos entre Eva y Cristina Fernández? Bueno, yo creo que la miro, ¿no? La miro a Eva y la veo a Cristina, y es la figura de dos mujeres tan importantes dentro del peronismo, ¿no? Y que hoy Cristina sigue siendo una de las lideresas más importantes de nuestro movimiento. Es un orgullo para mí como mujer, como peronista, fundamentalmente porque creo que Cristina ha sufrido parte de las cosas que sufrió Eva, en la mirada que sufrimos un montón de mujeres en la política, la mirada de él, por qué estará, de por qué llegó, de cómo se viste, de cómo habla, de qué dice, qué usa, ¿no? Y todas esas, y es un orgullo, digo, porque pudo, a pesar de las miradas, avanzar como avanzó Eva, en el derecho del voto femenino, en lo que significó la paridad. Hoy pensaba en los derechos de la ancianidad, ella pronuncia el decálogo de los derechos de la ancianidad, en los derechos de los niños, ¿no? En esa época donde no se hablaba absolutamente de derechos, solo votaban los varones. Vemos a Cristina en esto que significa el camino de ella de seguir otorgando derechos, de hablar del matrimonio igualitario, de hablar de derechos que parecían impensados en esta época, en otra época, y bueno, y ella avanzó, y creo que para las mujeres en esta época, por eso digo, ver estas dos grandes mujeres, en Cristina en la actualidad, es también la apertura, o haber roto o abierto una gran puerta para las mujeres en la política. Cuando yo empecé a militar, prácticamente la mayoría eran varones. Quienes habían salido al aire, ¿no? Esther Acuña, una militante peronista de toda la vida. Es un orgullo hoy seguir militando con ella a la par, porque uno aprende todos los días de esas militantes que te llevan de la mano y que te dicen es por acá, cuando uno a veces en el camino de la vida o de la política, que tiene tantas tensiones y tantas contradicciones. Bueno, estas mujeres que muchas veces tuvieron que callarse, que muchas veces tuvieron que, como decía otra compañera, hacer señas diciendo soy peronista. Creo que Cristina es un gran ejemplo de mujer peronista, aunque muchas veces la han tildado, y siempre digo, Belén, y ella lo dice, que la quieren rebajar diciendo el kirchnerismo. Creo que claramente Cristina representa la esencia absoluta del peronismo, la esencia absoluta de la independencia económica, de la soberanía política, de la independencia económica. Ella lo representa cabalmente y ha hecho un culto y un honor de todos los días, practicar con hechos concretos cada uno de esos valores, de esas banderas que nosotras tenemos las mujeres peronistas, y creo que además ver hoy gobernadoras mujeres, bueno, tengo el gusto de conocer también a una gran compañera que es Alicia Kirchner,
trabajé con ella, y es realmente, digo, una mujer que también que supo, primero desde el Ministerio de Desarrollo Social, con quien tuve el honor de compartir esa gran tarea, y hoy verla de gobernadora en Santa Cruz, mi primera mujer gobernadora, como lo decía ella hace poco, abierto, ¿no? Ha abierto, y se han abierto, aunque siempre digo, Belén, nos siguen faltando, y por eso digo que el deber que nos dejó Eva y la obligación que nos deja Eva es seguir peleando, ¿no?, por esos derechos de las mujeres, porque las desigualdades en lo laboral, las desigualdades en la educación, tantas desigualdades que existen hacia las mujeres en la política, la violencia política, todavía sigue habiendo muchísimas situaciones de desigualdades y faltas de oportunidades, pero creo que estas grandes mujeres de las que hablamos, hoy me mencionabas también a Graciela Belli, ¿no? Alguien que también abrió camino en la educación y en una forma de hacer educación. Hace poquito estaba en la UNTER llevando adelante un proyecto de banco de herramientas, y veía todas esas, ¿no?, las luchas de esas mujeres en la educación, que abrieron puertas y que no solamente se dedicaron a que los chicos aprendieran, sino a que sus familias y sus entornos y sus barrios estuvieran con mejor calidad de vida. Eso es sin duda el peronismo, eso es sin duda Eva Perón. Estamos escuchando a María Eugenia Martini. Maru, la última para cerrar. No puedo no preguntarte qué, por fuera de Eva o no tanto, pero qué mirada estás teniendo, qué lectura estás haciendo de lo que está en la coyuntura, ¿no? Del escenario político actual. Bueno, hubo novedades. Cortito, contanos cuál es tu mirada del escenario político. Bueno, creo que es un momento absolutamente complejo, Belén, y hoy lo conversaba con este gran compañero, el ministro Jorge Ferraresi, que estuvimos a la mañana pudiendo compartir unas palabras con él aquí en San Carlos de Bariloche, un momento complejo de muchas tensiones, de grandes tensiones que Cristina la supo enfrentar en su momento. Acuérdense, el campo, y todo lo que significa gobernar un país, y todas las tensiones que significa gobernar un país. Yo creo que ojalá, y es lo que más deseo, Belén, se tomen las mejores decisiones. Cristina lo dijo, bueno, hace poco, respecto de poder tomar el toro por las astas con determinadas cuestiones que tenemos que resolver, como yo creo que la economía y todo lo que significa se resuelve desde la política. No, la economía va primero y después la política, sino que es la política la que debe resolver todos los problemas centrales que tenemos y grandes problemas que tenemos. Lo veo con preocupación. Creo, Belén, que no es, y esta es mi posición, que no es un tema de nombres, de nombres, me refiero a un nombre en un lugar, en el otro. Ojalá que las personas más importantes de nuestro espacio político que hoy gobiernan y tienen la responsabilidad, como Alberto y Cristina, puedan enderezar y llevar fundamentalmente este país con estas políticas que siempre hemos defendido adelante, en un momento que, como digo, con un país que no podemos, y a veces no podemos dejar de decir que recibimos un país con una deuda de más de 50.000 millones de dólares, una pandemia, una guerra que trastocó absolutamente todo, con muchas dificultades y tensiones, pero sin duda tenemos dos grandes dirigentes políticos en la conducción, así que yo deseo, y estoy convencida, lo hablábamos hoy con Ferraresi, que se va a encontrar el mejor camino. Creo que no hay que, percibo operaciones muy grandes de salvadores que no existen. Creo que los grandes salvadores de la patria son los trabajadores y las trabajadoras que van todos los días a trabajar y a cumplir, y cumplen ese rol tan importante que decía Eva, de trabajar y de llevar el mango a su casa. Así que ojalá que esto sea lo mejor para nuestro país. Es lo que más deseo en este momento, Belén.
Maru, te agradecemos muchísimo por tu tiempo, por sumarte hoy a este capítulo de Eva Perón de Nosotres Lesotres, y la seguimos en cualquier otro momento. Cómo no, un cariño muy grande para vos y un saludo a toda la audiencia, Belén. Gracias. Un abrazo, hasta siempre. Abrazo.